Buenas, mi nombre es Mayori Ramírez y voy a estar haciendo una exposición sobre lo que es la lógica proporcional. En esta exposición vamos a estar viendo la definición, el objetivo, las proposiciones, algunos ejemplos y la tabla de verdad. ¿Qué es la lógica proporcional? Una de las ramas fundamentales de la lógica matemática se enfoca en el estudio de las proposiciones o enunciados declarativos que pueden ser verdaderos o falsos. Este campo proporciona una estructura formal para analizar y manipular estas proposiciones mediante el uso de operadores lógicos como la negación, la conjunción, entre otros. Al establecer reglas claras y precisas para la combinación de proposiciones simples en proposiciones compuestas, la lógica proporcional permite a los matemáticos y filósofos explorar la validez de argumentos y deducir conclusiones de manera sistemática. Un aspecto crucial de la lógica proporcional es la utilización de tablas de verdad que muestran todos los posibles valores de verdad de una proposición compuesta en función de los valores de verdad de sus componentes. Aquí se presentan algunas de las actividades que se pueden crear a través de la lógica proporcional. Tenemos la tabla de verdad, expresiones lógicas, argumentos y pruebas, derivación de reglas de inferencias, formalización de lenguajes naturales, aplicación en diseño de circuitos digitales. La definición de la lógica proporcional. Es una disciplina fundamental que estudia la forma de razonamiento mediante reglas y técnicas. Es crucial en la determinación de la veracidad de teoremas y se aplica ampliamente en filosofía, matemática, computación y física. ¿Cuál es el objetivo de la misma? Principalmente analizar y estructurar el razonamiento a través del estudio de proposiciones y su validez lógico. Esta rama de la lógica se centra en evaluar declaraciones que pueden ser, como ya dije anteriormente, verdaderas o falsas, utilizando conectores lógicos como y, o, no, entre otros, al proporcionar herramientas para eliminar ambigüedades y descomponer argumentos en partes manejables. La lógica proporcional facilita la validación y de argumentos y la resolución de problemas en diversas disciplinas, incluyendo matemática, informática, filosofía e inteligencia artificial. Ya vamos a entrar en lo que son las proposiciones. Son oraciones, frases o expresiones matemáticas que poseen un valor de verdad único, es decir, puede ser verdadera o falsa, pero no ambas a la vez. Constituyen un elemento esencial en la lógica matemática, ya que permiten la construcción y análisis de argumentos lógicos. Bueno, las proposiciones compuestas son aquellas que se forman al combinar dos o más proposiciones simples mediante operadores lógicos. ¿Qué son los operadores lógicos? Bueno, forman proposiciones compuestas que utilizan los operadores lógicos que son. Aquí tenemos el operador de negación, que es no. Tenemos por aquí el operador de conjunción, que es AND, que es y. Después tenemos la disyunción, que es OR, que es O. Y por último tenemos la disyunción exclusiva, que es SOR. Bueno, las proposiciones compuestas son esenciales
para la construcción de argumentos lógicos complejos, la demostración de teoremas en matemática, el diseño de circuitos eléctricos y la programación. Vamos a explicar un poco sobre el operador AND. Es un componente fundamental en la lógica proposicional utilizado para conectar dos proposiciones y que deben ser verdaderas simultáneamente. Para la proposición compuesta resultante verdadera. Aquí tenemos lo que es la tabla de verdad, pero primero vamos a explicar un ejemplo. Aquí tenemos la P, que significa está lloviendo, mientras que la Q significa hace frío. Para conectar estas dos proposiciones, para crear en compuesta, simplemente se le tiene que agregar la I, que significa está lloviendo y hace frío. Esta proposición compuesta, como ya la mencioné, sería conectar ambas condiciones, está lloviendo y hace frío, y así se cumple simultáneamente. Como podemos ver en la tabla de verdad, la única proposición que es verdadera es cuando P y Q son verdaderas, el resultado es verdadero. Mientras que si P es verdadera y Q es falsa, el resultado es falso, y así sucesivamente. Por aquí tenemos el operador OR, que significa O. Es otro componente fundamental de la lógica proposicional. Se utiliza para conectar dos proposiciones y obtener un resultado verdadero si al menos una de las proposiciones es verdadera. Este operador se representa comúnmente por este símbolo o en algunos contextos de programación y electrónica así. Vamos a continuar con el mismo ejemplo para no confundirnos. Tenemos la P, que significa está lloviendo, y la Q, que hace frío. Aquí simplemente se le va a agregar la O, y esta proposición compuesta será verdadera si está lloviendo y hace frío, o si ambas condiciones se cumplen. Solo será falsa si ninguna de las condiciones se cumple. Aquí tenemos la tabla de verdad, que dice, si P y Q son verdaderas, el resultado va a ser verdadero. Mientras que también una de las condiciones se cumplen, el resultado va a ser verdadero. Aquí tenemos el operador NOT. Creo que es el más fácil de todo, el más fácil de comprender. Es una herramienta fundamental para la lógica proposicional. Esto significa que si se aplica el operador NOT o una proposición, el resultado será un complemento o negación. En otras palabras, convierte una proposición verdadera en falsa y una proposición falsa en verdadera. O sea, si entra una B, sale una F. Si entra una F, sale una B, como la podemos ver aquí en nuestra tabla de verdad. Un ejemplo claro, continuamos con el mismo ejemplo, sería, está lloviendo, esa es la condición que entra, y cuando va al resultado sale negada, que dice, no está lloviendo. Aquí tenemos el operador OR. Es un operador adicional en la lógica proposicional que difiere del operador OR estándar en su funcionamiento. El operador SOR representa comúnmente por este símbolo, como vemos, una cruz en círculo, o el otro. En algunos lenguajes de programación produce un resultado verdadero únicamente cuando exactamente una de las proposiciones es verdadera. Aquí tenemos el ejemplo, seguimos con el mismo. Está lloviendo, hace frío. Esta proposición compuesta será verdadera si está lloviendo pero no hace frío,
o si hace frío pero no está lloviendo. Será falsa si ambos están ocurriendo o ninguno están ocurriendo. Bueno, aquí tenemos la tabla de verdad, donde vemos que si los dos, como ya mencioné anteriormente, son verdaderos, el resultado será falsa. Pero si uno de ellos se está cumpliendo, como vemos aquí, la P se está cumpliendo, pero la Q no, el resultado será verdadero. Mientras aquí vemos lo mismo, falso y B será verdadero, pero como vemos al final, falso y falso será falso. ¿Qué es la tabla de verdad? Bueno, una tabla de verdad es una herramienta fundamental en la lógica proporcional y algebraica booleana, utilizada para determinar los valores de verdad de una proposición lógica compuesta en función de los valores de verdad de sus proposiciones simples componentes. Aquí tenemos, ya mencionamos, los operadores lógicos básicos, donde la tabla de verdad suele unirse para representar el comportamiento de los operadores básicos. Aquí tenemos la negación, vemos cuál es el símbolo, la conjunción, la disyunción y estos son otros operadores lógicos. Y aquí tenemos, casi finalizando, tautología, la contradicción y contingencia contingencia. ¿Qué es tautología? Una proposición compuesta que es verdadera para todos los valores de verdad de sus variables proporcionales. Esto significa que no importa qué valores de verdad tengan las proposiciones simplemente involucradas, el resultado siempre será verdadero. ¿Qué es la contradicción? Una proposición compuesta que es falsa para todos los valores de verdad de sus variables proporcionales, independientemente de los valores de verdad de las proposiciones simples, el resultado siempre será falso. La contingencia, una proposición compuesta que es verdadera para algunos valores de verdad de sus variables proporcionales y falsa para otros. Aquí tenemos un ejemplo de tautología. Consideramos la proposición P, Q, P y la otra es P negada. Es una tautología porque siempre es verdadera, sin importar el valor de P. Lo podemos saber aquí. Eso es igual que la P es verdadera, pero sale negada y al final es verdadera. La P es falsa, sale negada y al final es verdadera. Bueno, ¿qué es la interferencia lógica? La interferencia lógica es un proceso mediante el cual se derivan conclusiones a partir de premisas, utilizando reglas de interferencia. Las reglas de interferencia son esquemas de razonamiento que son universalmente correctos debido a su forma lógica, independientemente del contenido específico de las proposiciones involucradas. ¿Cuáles son estas reglas? Permiten relacionar dos o más proposiciones para obtener una nueva proposición que es válida en una demostración lógica. Estas reglas permiten construir argumentos válidos y deducir conclusiones de manera sistemática a partir de premisas conocidas. Esto fue todo. Muchas gracias.